Buenas tardes. Con la venia de la excelentísima señora Presidenta Constitucional de Bolivia, damos inicio al acto de posesión de ministros de Estado. Lectura del decreto presidencial. Artículo único, parágrafo 1. Se designa a las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado, asignándoles las siguientes carteras. Karen Longariz Rodríguez, Ministra de Relaciones Exteriores. Yerko Martín Núñez Negrete, Ministro de la Presidencia. Arturo Carlos Murillo Prillit, Ministro de Gobierno. Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa. Carlos Melchor Díaz Villavicencio, Ministro de Planificación del Desarrollo. José Luis Parada Rivero, Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Víctor Hugo Zamora Castedo, Ministro de Hidrocarburos. Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Ministro de Energías. Wilfredo Rojo Parada, Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Iván Arias Durán, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Carlos Fernando Huaypa Zunagua, Ministro de Minería y Metalurgia. Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Óscar Bruno Mercado Céspedes, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Aníbal Cruz Cenzano, Ministro de Salud. María Elba Pinker de Paz, Ministra de Medio Ambiente y Agua. Víctor Hugo Cárdenas Conde, Ministro de Educación. Beatriz Eliana Capobianco Sandoval, Ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Marta Yucra Apaza, Ministra de Culturas y Turismo. María Isabel Fernández Suárez, Ministra de Comunicación. Milton Navarro Mamani, Ministro de Deportes. A continuación tenemos la firma del decreto presidencial. Se procederá a la toma del juramento de los ministros de Estado a cargo de la excelentísima señora Presidenta Constitucional de Bolivia, Yanine Áñez Chávez. Señores ministros, sírvanse a hacer la señal de su creencia.
Juran por Dios, la patria, la Constitución Política del Estado y los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes y normas enmarcadas en nuestra Constitución. Si así lo hicieren, que Dios y la patria los premien, si no, que los demanden. Quedan ustedes posesionados como ministros de Estado. Muchas gracias. Palabras de la excelentísima señora Yanine Áñez Chávez, Presidenta Constitucional de Bolivia. Muchas gracias, buenas tardes. Señores ministros de Estado, señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y el Alto Mando Militar, señor comandante general de la Policía Boliviana, distinguidas autoridades nacionales, distinguidos parlamentarios que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores, amigos de la prensa. En los últimos días, después de anunciar que decidí ser candidata a la presidencia para las elecciones del 3 de mayo, se han producido algunos hechos que no quiero dejar pasar por alto, porque ciertamente necesito compartirlo con todas las familias bolivianas. He leído que algunos creen que yo puedo ser presidente, pero no candidata. Esta crítica tiene dos orígenes. Primero, la constitucional. No existe ninguna prohibición para postularme a la presidencia ejerciéndola al mismo tiempo. Ese derecho está plenamente protegido a nuestra Constitución. Así que voy a ser candidata y ejercer la presidencia al mismo tiempo sin cometer ningún acto inconstitucional. Permítanme nuevamente ser clara. Hice todos los esfuerzos para unir a los actores políticos en una sola alianza. La respuesta fue la dispersión, cada uno de ellos creyéndose más poderoso que el otro, y ninguno con la grandeza de ceder. Esa ruta nos llevaba inevitablemente a la dispersión del voto. Por eso decidí salir como candidata. La gente dice que estoy poniendo en riesgo mi futuro político. ¿Y de qué sirve el futuro político si el país
se mantiene en el conflicto, si sigue reinando la división, si Bolivia pierde la estabilidad que hemos construido, si regresamos al pasado autoritario, me juego mi futuro por el futuro de todos los bolivianos. Por eso estoy como candidata, para poner a Bolivia por encima de cualquier interés individual. He escuchado también críticas sobre el manejo discrecional de los bienes del Estado para favorecer mi candidatura. Por supuesto que comparto esas inquietudes. Venimos de un proceso de 14 años en los cuales el dictador no solamente usaba todos los bienes del Estado para favorecer su candidatura, sino que obligaba a sus funcionarios a vestirse de masistas y participar en sus concentraciones. No contento con usar los bienes del Estado y a los funcionarios, el régimen totalitario se apropiaba del Tribunal Supremo Electoral para manipular el voto de los bolivianos. Sé que esa susceptibilidad está fundada en los temores del pasado. Por esa razón, he dispuesto claramente que mi candidatura estará completamente separada del uso de los bienes del Estado. De mi parte, haré campaña en horarios que no son de trabajo y durante los fines de semana, y no haré uso de los bienes del Estado para la presentación de mi propuesta electoral. He dejado claramente establecido que ningún funcionario del Estado podrá usar los bienes de los bolivianos en favor de mi candidatura. La contravención a esta disposición será drásticamente sancionada. Para ello estoy en la revisión de un decreto supremo que establezca un listado de acciones que expresamente estarán prohibidas en el proceso electoral. Ha circulado un calendario con mi imagen, siendo que hemos prohibido expresamente el uso de mi imagen en ese tipo de propaganda. Y ojo, que no ha sido solamente en ese tipo de propaganda, por eso es que también emitimos un decreto supremo en contra del culto a la personalidad. Por eso también dejé claramente establecido que mi imagen no debería estar en ninguno de los ministerios como algo obligatorio. He ordenado la destitución inmediata de dicho funcionario que hizo circular ese calendario. No estoy jugando cuando hablo de transparencia. Hemos luchado por elecciones limpias, libres y transparentes. Las vamos a tener. No solamente porque las elecciones del 3 de mayo serán las más observadas por la comunidad internacional, sino porque contamos con tribunales imparciales que no responden a nadie excepto a la ley y que tienen la suficiente solvencia y reputación para cumplir sus funciones. No me atrevería siquiera a hacer una sola insinuación a ninguno de los vocales porque sería faltarles el respeto. Pero también he escuchado otras críticas que tocan mi condición de mujer o de haber faltado a mi palabra. Esas críticas me dolieron. Yo no los voy a defraudar. Desde el 12 de noviembre, todo mi esfuerzo, mi energía y mi fe han sido volcadas a recuperar la democracia y sus instituciones de tal manera que nunca más los bolivianos tengamos que vivir con el miedo de la persecución o la extorsión de los últimos 14 años. Nuestro gobierno no ha perseguido a nadie, porque esa no es nuestra función.
pero fue ágil y firme para investigar y denunciar a quienes, por ejemplo, cometieron el mayor fraude de la historia democrática de Bolivia o con quienes han robado el dinero de los bolivianos, ya sea para enriquecerse, para derrochar ese dinero o simplemente para vivir entre lujos inaceptables. Les decía que algunas críticas me dolieron, pero no me disminuyeron. Siendo que las considero injustas, por el contrario, me fortalecen. Algunas de las críticas que vienen de políticos que sienten que mi presencia les está dañando sus propias proyecciones personales y reaccionaron con odio y enojo, no me afectan, porque mi batalla no es contra ellos. Mi corazón no tiene espacio para el odio ni para el resentimiento. Solo deseo construir la paz y la reconciliación en nuestro país. Olvidaré todas las ofensas y nuevamente les extiendo mi mano para intentar hasta el último día construir una gran alianza democrática y ganadora, que les devuelva a los bolivianos vivir sin temor y que estaremos protegidos por la seguridad jurídica de que nadie podrá armarles acusaciones falsas ni arrebatarles su libertad. Mi batalla y mi energía está dirigida a que nunca más los bolivianos tengamos que vivir bajo el totalitarismo disfrazado de democracia y de mentiras como hemos vivido estos últimos 14 años. En estas elecciones los bolivianos tenemos que elegir entre democracia o totalitarismo. Tenemos que elegir entre la firmeza y prudencia para consolidar el retorno pleno de la institucionalidad democrática. Lo que me dolió es que algunos bolivianos piensen que yo quisiera convertirme en lo que tanto he luchado en contra. En el tiempo que las circunstancias y Dios me puso en la posición de gobernar el país, he tomado las medidas correctas que el tiempo político me demandaba. Lo hice pensando en que Bolivia tiene mucho más futuro que pasado. Lo hice pensando en que los bolivianos merecemos firmeza para el cumplimiento de la ley y para vivir en tranquilidad y con esperanza. Que la angustia a la que nos acostumbró el MAS durante su gobierno ya no sea una forma de vida. Que sea la certidumbre de que nadie estará persiguiéndote o extorsionándote, abusando del poder que el Estado ejerce sobre los ciudadanos. No crean que mi condición de mujer me pone en desventaja, sino que me permite decir las cosas de frente, pero con sabiduría y prudencia. Firme cuando lo necesito y con mucho amor en cada uno de los pensamientos y decisiones que tomo cada día. A aquellos que me critican, les pido no subestimarme frente a los problemas que enfrenta cada gobierno. Durante este tiempo sumamente duro y muy crítico para los bolivianos, hemos demostrado fortaleza no solo para encarar los problemas, sino para resolverlos en un corto tiempo. Ahora quiero referirme al cambio de ministros. Sé que para los políticos y algunos periodistas el cambio de ministros se asocia con crisis. No estoy de acuerdo con esa forma de caracterizar el cambio de personas de confianza en el gabinete, pero sé que es una batalla perdida tratar de cambiar el nombre a una percepción tan extendida en el país. De todos modos, este ajuste en el gabinete era necesario para estar absolutamente segura de que todos los miembros del equipo de colaboradores están comprometidos con una gestión honesta y transparente para bien de todos los bolivianos.
El Gabinete de Ministros necesita crear confianza y credibilidad en el trabajo cotidiano con la Presidencia y exige la mayor coordinación cuando debemos definir políticas de Estado. Nosotros no podemos improvisar. He ratificado con mucho orgullo a casi la totalidad de mi gabinete, después de haber conversado y estar seguro de que desde el puesto de ministro, nuestra prioridad continuará siendo trabajar para la tranquilidad y estabilidad de todos los bolivianos. Agradezco a los ministros, a mi equipo que me acompaña en todo este proceso con la misma firmeza cada día. Es un equipo leal y profesional. Ahora me siento honrada de que un ex vicepresidente de la talla de don Víctor Hugo Cárdenas aceptara el desafío de asumir la cartera de Educación. Es un boliviano profesional, capaz y decente, que ha decidido unirse como uno de los educadores más brillantes que tiene Bolivia. Bienvenido, Víctor Hugo. El país necesita sus mejores hombres y mujeres para reconstruir nuestras instituciones. La educación boliviana requiere el esfuerzo y la participación de todos para poder mejorar la calidad de enseñanza de los niños y jóvenes en nuestra patria. Doy también la bienvenida a la doctora Eliane Capobianco, legisladora. Abogada y legisladora con amplia especialización en Derecho Agroambiental y Tierras. Su experiencia en estas materias es importante y estoy segura de que contribuirá muy proactivamente al desarrollo institucional del gobierno que presido. Gracias por tu apoyo, Eliane. También saludo a Isabel Fernández, una periodista que ha hecho su trabajo en la calle entrevistando, analizando y abriendo espacios democráticos. La función del Ministerio de Comunicación está encomendada básicamente a mantener informados a los bolivianos sobre las acciones que toma el gobierno y las políticas que están adoptando para beneficio de todos ustedes. El perfil de un buen ministro de Comunicación es informar de manera transparente y oportuna. No es función de un Ministerio de Comunicación organizar eventos políticos o reuniones partidarias. Isabel conoce muy bien ese rol. Lo hace profesionalmente y le doy también la bienvenida. Queridas familias bolivianas, tengo fe en mi país, tengo fe en todos ustedes. Sé que podemos construir juntos el futuro que estamos esperando con entusiasmo y esperanza desde hace 14 años. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por darnos la posibilidad de explicar algunas decisiones que son difíciles y que a veces las malinterpretamos o las exageramos. Cuando una toma decisiones siguiendo sus principios y cuando esos principios están guiados por la bendición de Dios, nunca se equivoca. Nuevamente, les digo, no tengo ningún rencor con quienes me critican y hasta insultan, cuestionando mi capacidad para poder gobernar. El ego es muy mal consejero y no les voy a responder, porque son otros nuestros adversarios a quienes vamos a derrotar en las urnas. Nosotros seguimos trabajando sin pausa. Por ejemplo, mañana, en cumplimiento del anuncio
que hice en el mensaje del 22 de enero, vamos a presentar la estructura final mediante la cual los emprendedores van a poder abrir una empresa en un máximo de 72 horas y en línea, sustituyendo el viejo sistema que demoraba por lo menos 45 días para el mismo trámite de apertura de empresas. Ese es un ejemplo del país democrático y moderno que queremos y que se necesita unido y sobre todo confiado. Muchas gracias. Que Dios bendiga Bolivia. En representación del Gabinete Ministerial se dirigirá la excelentísima Ministra de Relaciones Exteriores, embajadora Karen Longarí Rodríguez. Excelentísima Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, doctora Yanine Áñez. Excelentísimos señores miembros del mando militar, señores del Estado Mayor, señores miembros del Comando Policial y su Estado Mayor, señores ministros y ministras de Estado, señoras y señores, como gobierno de transición con plenas atribuciones constitucionales, continuaremos gestionando los asuntos de Estado que son impostergables. Sabemos que la gobernanza del país requiere una atención particular y prioritaria que tenga como fundamental beneficiario al pueblo boliviano. Como usted, señora Presidenta, lo ha señalado, el Gabinete Ministerial tiene un doble desafío. Por una parte, garantizar la transición constitucional, implementando elecciones libres, transparentes y equitativas, y al mismo tiempo asumir la obligación de administrar los recursos públicos con imparcialidad y eficiencia, garantizando condiciones igualitarias de participación en las elecciones en estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado. El pueblo boliviano debe tener la certeza de que no reeditaremos el arbitrario manejo de los bienes públicos que caracterizaron al régimen del movimiento al socialismo y favorecieron abiertamente la ilegal repostulación de Evo Morales. Valoramos la visión de Estado de la Presidenta Yanine Áñez, al diferenciar las labores que competen al Consejo de Ministros de Gobierno y de la campaña que encarará a partir de su decisión de postularse a la presidencia. Estamos plenamente comprometidos con el país. Nuestro objetivo es consolidar la recuperación de las libertades ciudadanas y contribuir al inicio de un nuevo ciclo político y social. No defraudaremos los esfuerzos de la extraordinaria movilización pacífica del pueblo boliviano que abrió un nuevo cauce a la democracia en el país. Ratificamos la invitación cursada a los organismos internacionales y a la comunidad de estados para que observen este proceso electoral y los comicios generales del 3 de mayo de 2020. En esa línea, seguiremos apoyando toda investigación que contribuya a esclarecer con objetividad e imparcialidad los sucesos de octubre y noviembre de 2019. Continuaremos la política exterior que nos hemos propuesto, haciendo respetar la dignidad del país. Y en tal sentido, fortaleceremos nuestras relaciones internacionales con las naciones que defienden las libertades y la democracia y nos
defenderemos de injerencias e intromisiones que no respetan nuestra soberanía. Ya hemos superado la ideologización de las políticas internacionales y seguiremos en la tarea de vitalizar nuestra participación en los esquemas y mecanismos de comercio e integración que incrementan nuestra presencia en el contexto regional y mundial. Excelentísima señora Presidenta, agradecemos la confianza que usted ha depositado en nuestras personas y le aseguramos que seremos fieles servidores públicos del mandato del pueblo boliviano en los marcos de las leyes y la constitución política del Estado, tal como usted nos ha indicado. Muchas gracias. Palabras de don Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación. Doctora Yanine Áñez, Presidente Constitucional de Bolivia, la segunda presidente mujer que honra el honor democrático del país. Señora Ministra de Relaciones Exteriores, señores ministros, señoras ministras de Estado, miembros del alto mando militar y policial, distinguidos amigos y amigas del cuerpo diplomático, distinguidos conductores de organizaciones políticas democráticas del país, distinguidas autoridades sindicales, sociales, cívicas, vecinales presentes hoy, señoras y señores. Aymar Hakama, Takachu Imao Hilata Cuyacanacaro, Hichaipo Harun Tanipsma. Akuruna Caja, Sumpach Lupiñasawa, Kunatsa, Sumatakir Sarhat Casina, Akatunka Kim San Marak, Maisatoquero Saramukuaitana. Hanwali Takiro, Kari Takiro, narcotráfico Takiro, Haquepura, Haichasin Takiro. Hichuroja, Pachamaman Harpipan Yurir Chach Warmeja, Sumpach Amuit Añasawa, Suma Takiro, Sarjatañataki. Aymara Marcana Sarnaka Sirgilat Cuyacanakaja, Hakam Sarnakañasawa. Tupaj Catarina Bartolín Sisana Cuyacanam Taparjama. Laka Achachilanakasan Am Taparjama Untañasawa. La herencia de nuestros héroes y de los mártires, lamentablemente, saludo a mis hermanos aymaras y a mis hermanos quechos, aunque no ca aymaras una cani, no ca Omasuyos provincia Mantacani, pero quechua es una, aymaras una, guaraní es una, Cambas una, Beniana es una, Santa Cruz una, Cochabamba es una, Tarija es una, Uxoncoya y Uyuyaya. Señora Presidente, recibe usted las felicitaciones de los nuevos ministros que nos incorporamos a este equipo de trabajo por los avances y logros sustanciales en los desafíos logrados en la pacificación del país, en la reorganización institucional y en la creación de las condiciones adecuadas para contar con un proceso electoral legal, libre y competitivo. El nuevo Tribunal Supremo Electoral, encabezado por Salvador Romero, persona de mucha experiencia y idoneidad profesional, es el organismo encargado, y no el Poder Ejecutivo, de conducir las elecciones venideras. Quienes acusan al Poder Ejecutivo de una posible
injerencia y manipulación, desconocen la naturaleza actual del Estado boliviano. Hoy el Ejecutivo no dirige elecciones. Quien dirige es el Tribunal Supremo Electoral, producto de la lucha del pueblo boliviano e integrado por personas independientes y idóneas. Ese tribunal conducirá el proceso electoral y no otras personas y otros grupos. Nuestro respeto por ellos. Ellos se encargarán de recuperar el respeto institucional embarrado por un fraude gigantesco. Protegerán el voto ciudadano y la consolidación de un nuevo gobierno elegido por el voto popular. Así dejaremos atrás el fraude, la corrupción y la irresponsabilidad. La capacidad del diálogo ha guiado las negociaciones exitosas en este tramo en la pacificación nacional. La sensibilidad por los problemas del país ayudó a encarar las tareas urgentes de la gestión pública. La paciencia, firmeza y humildad en las reuniones y en las decisiones crearon las condiciones de la convivencia democrática actual que los bolivianos disfrutamos. Señora Presidenta, como el país lo reconoció, su conducción como la segunda Presidenta Constitucional de la República encarna las virtudes del diálogo, la sensibilidad, la paciencia, la firmeza y la humildad que usted ha impreso a este proceso y el esfuerzo valiente y sacrificado del equipo de los señores ministros y señoras ministras. No es ninguna casualidad que hoy día Bolivia tenga los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado boliviano encabezados por 3 distinguidas ciudadanas, que no pidieron ningún derecho especial ni privilegiado para ocupar las altas responsabilidades que el país les ha encargado. Señora Presidente, los nuevos ministros nos sumamos a este esforzado trabajo y desde nuestras áreas contribuiremos a la obtención de más logros por una convivencia democrática, pacífica, intercultural, sin privilegios para nadie. Sin privilegios para nadie por razones de color de piel, de lengua, sexo, condición social, ideológica, política y cultural. Querer construir bolivianos de primera, de segunda y de tercera ha provocado la tragedia que hemos enfrentado estos últimos años. De forma particular, en mi campo conversaremos con los principales actores involucrados, los padres de familia, los maestros urbanos y rurales, las universidades, los medios de comunicación, los empresarios pequeños, medianos y grandes, las Fuerzas Armadas, la policía, la cooperación internacional en el marco de un diálogo fructífero y centrado en los temas educativos y pedagógicos. La educación formal y no formal, desde el nivel inicial hasta el superior, además de ser un derecho, como dice el texto constitucional, debe ser un espacio de libertad, de desarrollo del pensamiento crítico, de resolución de problemas, de formación y práctica de valores y el orgullo de ser bolivianos. Sin cambio educativo, sin un radical cambio educativo, sin recuperar la institucionalidad de la justicia, sin reconstruir nuestras instituciones para que el derecho a la tierra, por ejemplo, no sea utilizado por algunas instituciones como la legalización del avasallamiento y el despojo, el desarrollo del país no será posible. Por eso, continuaremos las acciones positivas que encararon anteriores gobiernos, corregiremos algunos problemas y trabajaremos en la preparación de los términos de un sereno balance de los 13 años de aplicación de la ley Avelino Cignani y otras normas para facilitar el trabajo del futuro gobierno elegido por el voto popular y que construya, más pronto que tarde, un gran pacto nacional por la transformación de la educación boliviana
Impulsaremos, señora Presidente, el desarrollo de la medición de la calidad educativa con nuestros amigos de UNESCO que están presentes ya en el país. Señora Presidente, señores ministros, querido pueblo boliviano, que Dios bendiga a usted, que lo ilumine como hasta ahora, que ilumine a su gabinete de ministros, a su gobierno y al pueblo de Bolivia. Hayaya, queridos hermanos, Tincuna Cama, Yasoropay. Con lo que damos por concluido el acto y agradecemos su presencia. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.